cada primer domingo vamos a estar celebrando la Cena del Señor y es un tiempo donde el Señor mismo dijo, hagan esto en memoria mía, hagan esto en memoria mía. No sé si en la semana tuviste un tiempo con el Señor, pero hoy este tiempo está especialmente dedicado para que nosotros meditemos en Él y en lo que Él hizo. Así que decirle al que tenés al lado, para un cacho. No te distraigas, presta atención, porque este tiempo vamos a estar pensando en Cristo. Y siempre que celebramos la Cena del Señor, celebramos lo que Cristo hizo en la cruz, y está muy bien y tenemos que pensarlo, pero también tenemos que tener en cuenta quién es Cristo. ¿Se entiende? No solamente lo que Él hizo a favor de nosotros, sino quién es quien murió en la cruz. ¿Quién es la persona de Jesucristo? Y vamos a estar meditando este primer domingo, los domingos que siguen, mejor dicho, los primeros domingos de los siguientes meses, acerca de las últimas palabras de Jesús en la cruz. Jesús, mientras estaba siendo crucificado, mientras estaba colgado, Él dijo palabras, dijo cosas que están registradas, cosas que son importantísimas que las estudiemos, que las aprendamos, pero son palabras que nos van a mostrar a nosotros cómo es el corazón de Jesús. Jesús dijo en un momento que de la abundancia del corazón habla la boca. No sé si alguna vez vos llegaste a tu casa cansado o pasó algún momento ahí de furia y dijiste cosas, ¿o no? Y después, cuando te calmaste, dijiste, ese no era yo, ¿o no? La realidad es que sí, eras vos, eras 100% vos, dijiste lo que había en tu corazón. Ahora vamos a ver que en este momento en el que Jesús estaba colgado, ahí está, se nota. En este momento en el que Jesús estaba siendo crucificado, era el momento más tenso de la historia, el momento de mayores emociones, de mayor nerviosismo, ansiedad, intensidad, el momento de mayor, ¿viste cuando un ambiente está tenso? Bueno, ese era el momento de la historia más tenso. Y Jesús dijo cosas. Y esas cosas que Él dijo nos van a revelar, a mostrar un poco de cómo es el corazón de Cristo. Cómo es el corazón de Cristo para con vos, para conmigo. Por eso acompáñame a Lucas, capítulo 23, versículo 34, versículo 33. Lucas 23, 33. El Señor Jesús había sido arrestado la noche anterior, había estado en la casa del sacerdote, después lo llevaron al consejo, al Sanedrín, al consejo de ancianos de Israel. Mientras tanto él iba siendo abofeteado, burlado. Después fue a lo de Pilato. Pilato lo mandó a Herodes. Herodes de vuelta lo manda a Pilato. Y ahí Pilato se lava las manos y se los entrega a los judíos. Y en ese momento que se lo entrega a los judíos, el Señor Jesús es torturado físicamente. Ya fue golpeado, en cada lugar donde él estuvo fue abofeteado y golpeado, dice la palabra, pero en este caso fue torturado. El romano era especialista en tortura, especialista en la ejecución de una sentencia, era especialista. Y fue torturado, y después de ser torturado, le dieron al Señor Jesús su cruz. Él mismo cargó la cruz, se la calzó al hombro y caminó hacia el Gólgota. Ahí en el medio, mientras él está subiendo, aparece una persona que es Simón de Cirene, que los ayuda. Pero Jesús llega al Gólgota cargando su cruz y es crucificado. Es crucificado, le clavan clavos en ambos brazos, en sus pies, alzan la cruz y queda ahí colgado. La muerte en la cruz era una muerte lenta, una muerte que no era instantánea. El romano era especialista, te torturaba pero sin matarte. Y vos en la cruz morías literalmente ahogado porque estabas colgado por tu propio peso. Y vamos a leer el versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, se burlaban, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Fíjate el momento ese. Tanto judíos como romanos, judíos como gentiles, a los pies de la cruz, insultando, burlándose de Jesús, burlándose del Hijo de Dios. Y Jesús acá hace una oración, porque fíjate que es una oración. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira, este es el momento en la historia donde se vio con mayor claridad la perversión del corazón del hombre. Literalmente, la maldad del corazón del hombre. ¿En qué? En el aborrecimiento a Dios mismo. Dice la palabra de Dios que todo ser humano es pecador, pero es aborrecedor de Dios. Detesta a Dios, odia a Dios, quiere la muerte de Dios. Una persona, me acuerdo, que tiró esta hipótesis de ¿qué pasaría si Jesús vendría hoy, el siglo XXI? ¿Cómo lo trataríamos? La respuesta está en la palabra: lo aborreceríamos. Porque el ser humano naturalmente odia a Dios, odia al santo, odia a lo santo, quiere seguir su propio camino. Entonces, este es el momento en la historia donde se ve con mayor claridad lo que hay en el corazón del hombre. Odio a Dios. Pero a su vez, simultáneamente, paralelamente, es el momento en la historia donde se muestra la mayor gracia de Dios, la mayor misericordia de Dios. Fíjate, tenemos los dos extremos: el aborrecimiento, el pecado, y la gracia de Dios siendo manifiesta de forma muy clara, muy clara. Y en estas palabras de Jesús, en esta oración de Jesús, vemos eso, vemos la misericordia de Dios. Padre, es una oración, está intercediendo por el judío, por el gentil. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo cuando leía esta oración, leía esto que Jesús dijo, a nosotros nos impacta. ¿Por qué? Porque es contraintuitivo, es ilógico a nuestra mente. Nuestra reacción frente a estos momentos es la misma que Juan y Santiago. Señor, hacé descender fuego del cielo, consumilos a todos. Ahí estaba Juan, estaba cerca Juan. Yo me imagino Juan, la bronca, y le hubiera gritado al Señor: Señor, que vengan tus ángeles y lo maten a todos. Pero del corazón de Jesús, del corazón misericordioso y compasivo, salió esta oración: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mirá, cuando la Biblia habla que en los momentos en los que Jesús sentía compasión, cuando él, por ejemplo, vio a la multitud y decía que sintió gran compasión de ellos, esa palabra compasión, ¿sabe lo que significa? Tiene que ver con un sentimiento que es muy profundo, que es de tus entrañas. Algo que viene de lo más íntimo de vos. De cuando ves la miseria, cuando ves la necesidad, tu corazón se conmueve tanto. Bueno, eso es compasión. Algo que no sé si alguna vez sentiste por alguien. Pero Jesús y su corazón compasivo hizo esta oración por estos pecadores. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O mejor dicho, no son conscientes de la gravedad de su pecado. Hizo esta oración. Y esta oración nos muestra varias cosas de su corazón. Tírenme cosas que podemos ver de su corazón. ¿Qué vemos? Ya repetí una yo recién. ¿Qué vemos? Díganme qué podemos ver de su corazón. La bondad. ¿Qué más? Amor. Misericordia. ¿Qué más? Paciencia. Gracia y compasión, sin dudas. Vemos que es así el corazón de Jesús. Ahora yo
quiero que veamos y podamos ver. Mi oración esta semana era: Señor, ayúdanos a ver cómo es el corazón de Jesús para conmigo. Por eso yo te hago esta primera pregunta. ¿Qué pensás que siente Cristo hoy por vos? Es una buena pregunta. ¿Qué hoy, ahora, qué pensás que siente Cristo por vos? ¿Qué pensás que siente? Y te hago otra. Cuando pecas, vos, hijo de Dios, hija de Dios, que fuiste salvado por gracia, pero cuando pecas, ¿qué pensás que siente Cristo ahí? ¿Te lo preguntaste alguna vez? Bueno, yo me he hecho esta pregunta y he descubierto en mí estos pensamientos. Cristo me ama, pero complete su respuesta. Sí, sé que me ama porque lo leo, porque lo leí 1.000.000 de veces, pero tengo esa sensación en mi interior de que su paciencia se está agotando. Tengo esa sensación en mi interior de que estoy cansándolo, de que su compasión se está enfriando conmigo. Tengo esa sensación interna de que me hace dudar de si Él me ama hoy. Y ese pensamiento acerca de Dios me lleva a sentir un montón de sentimientos, como culpa, como ansiedad, esta inseguridad, esta intranquilidad de no saber cómo es Él conmigo o qué siente Él por mí. ¿Te ha pasado? Y este pensamiento que produce este sentimiento me hace caer en uno de estos dos caminos. O en un legalismo, ¿en qué sentido? Me voy a esforzar por ganar otra vez el amor de Dios y la misericordia. Entonces empiezo a hacer un montón de esfuerzo y de obras buenas, pero con la intención de ganarme su compasión. Con la intención de equilibrar un poco la balanza. O me lleva por el otro camino, que es el de la frialdad, o ya tibieza. Y me enfrío, y me enfrío, y me alejo, y me alejo, y me aparto. Por eso lo que vamos a ver hoy es, ¿qué siente Cristo por mí? Fíjate, es intencional la pregunta, ¿qué siente? No solo qué piensa, sino qué siente Cristo por mí. Para eso acompáñame a Isaías 55. Versículo 7. Isaías 55, versículo 7. Dice así el Señor. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Conocido ese pasaje, ¿no? Mis caminos no son tus caminos. Y nosotros solemos usar este pasaje cuando vemos que alguien está pasando por una situación difícil que no podemos comprender y le decimos, tranqui, que tus caminos no son como los del Señor. Y queremos de alguna manera decir, bueno, que el Señor es soberano, lo cual es cierto. Pero este pasaje, si leemos el versículo anterior y el que sigue, nos vamos a dar cuenta de que no se está refiriendo a la soberanía de Dios o que Dios está al control de toda nuestra vida. Se está refiriendo a cómo es el corazón de Dios para con nosotros. Fíjate que le dice al pecador en el versículo 7, le dice al pecador, volvé a mí, que soy misericordioso. Y en el versículo 8 le dice el por qué. Porque mis pensamientos no son como los tuyos. Y esa palabra pensamientos, la palabra original se está refiriendo a las intenciones de su corazón.
a las disposiciones internas del corazón de Dios. Le está diciendo en otras palabras, mi corazón no es como el tuyo. Mis intenciones no son como las tuyas. ¿Por qué él dice esto el Señor? Porque muchas veces nosotros, por nuestra manera de ser o por nuestro corazón, proyectamos a Dios y pensamos que Dios es como yo, que Dios tiene las mismas intenciones que yo. Pero acá claramente el pasaje nos muestra de que Dios no es como yo, de que su corazón no es como el mío. Mi corazón es insensible frente a la miseria del otro. Mi corazón es impaciente. A mí me hace una, te perdono, me hace dos, sé que tengo que perdonarte y por gracia te voy a perdonar, pero me va a costar más. La tercera no sé, nunca llega tanta. Pero nuestro corazón es así, ¿o no? Vemos la necesidad y no nos duele, no nos compadecemos. Vemos que alguien nos hace algo y pega contra nosotros y queremos venganza, disfrazada de justicia, pero venganza. Pero el Señor dice acá, yo no soy como vos. Y la intención de Dios no es mostrarnos que Él está lejos de mí, sino la intención de Dios justamente la contraria. Mirá cómo es el corazón de Él tan cercano, tan misericordioso, tan compasivo. Decía una persona, un autor, solemos medir al Señor según nuestros pensamientos. Pensamos que no podemos reconciliarnos con Él cuando le ofendemos, pero el Señor muestra que está lejos de parecerse a los hombres. Por eso pensaba esta semana, quizás la mayor estrategia del enemigo, la mayor trampa del enemigo, no es solamente hacerte tentar y caer en pecados concretos, sino nublar tu visión acerca de Dios. Dice en Corintios Pablo que el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no vean. Pero Dios hizo la luz y Él abre los ojos de pecadores para que vean la gloria de Cristo, para que vean la belleza de Cristo. Y después sigue diciendo Corintios que nosotros, los que vimos la gloria de Cristo porque entendimos el Evangelio, somos transformados de gloria en gloria. ¿Cuándo? Cuando vemos la gloria de Cristo. Cuando seguimos viendo y entendiendo cómo es Cristo, quién es Cristo, las bellezas de Cristo. Entonces la mayor estrategia del enemigo es que vos no veas con claridad cómo es Dios. Por eso tenemos que empaparnos de la palabra de Dios. Tenemos que clamar a Dios para que el Espíritu Santo abra mi entendimiento, abra mis ojos y me haga ver a Cristo. Dios no es como yo, su corazón no es como el mío. Pero no solamente esto. Fíjate que el versículo 9 nos dice, voy a dejar esto acá. El versículo 8 nos muestra que el corazón es diferente al mío, que el corazón de Dios no es como el mío. Pero el versículo 9 nos dice qué tan diferente es. Qué tan diferente es. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay un pasaje que es paralelo a este, que usa literalmente la misma frase y se encuentra en el Salmo 103. Mira, fíjate el Salmo 103, versículo 11. Salmo 103, versículo 11. Dice así. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, la misma frase, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Porque como la altura del cielo sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que les temen. O sea que nosotros tenemos la necesidad de querer medir todas las cosas, ¿no? El ser humano ha creado a lo largo de la historia distintas unidades de medidas. Kilómetros, litros, pesos no, porque se devalúa, pero otras unidades. ¿Por qué? Porque nos gusta y nos ayuda a saber
hasta dónde llega algo, cuánto hay de algo. ¿Se entiende? Ahora, cuando Dios habla de su corazón y de su misericordia, nos voltea toda la unidad de medida. No existen. No hay una categoría natural para medirla. ¿Por qué? Porque como son altos los cielos sobre la tierra, así es su misericordia. ¿Cuán alto es esto? Inmedible, infinito. No existe una unidad de medida que mida cuánta compasión tiene Dios, cuánta misericordia tiene Dios. Ahora, fíjate que el pasaje nos muestra que Dios engrandece su misericordia para con personas en concreto. ¿Para quiénes? Para los que le temen. Y ojo, los que le temen son aquellos que una vez reconocieron su necesidad de misericordia de parte de Dios. Porque reconocieron que son pecadores. Porque reconocieron que no hay nada en ellos meritorio para alcanzar la salvación. Porque reconocieron su incapacidad y probaron la misericordia de Dios. Y como probaron, quieren honrar a Dios. El temer de acá no es de miedo, es de honra. Si Él me salvó por gracia, ¿cómo no lo voy a querer honrar? Los que le temen no son los perfectos, no son los sin mancha, los inmaculados. No, los que le temen son los pecadores que reconocen que son pecadores. Y reconocen que necesitan un Cristo. Y reconocen que solo en Cristo no solo hay salvación, solo en Cristo tenemos todo. Tenemos todo. Esos son los que le temen. Ahora, el Señor, fíjate que para con los que le temen, dice, ahí hay un verbo muy particular. Dice que Él engrandece su misericordia. Y yo me hacía una pregunta que capaz vos te la estás haciendo ahora. ¿Cómo engrandecer algo que es infinito? ¿O no? ¿Cuál más grande? Si ya me dio una categoría que yo ni siquiera sé cuán altos son los cielos sobre la tierra, y encima después me dice que Él engrandece a esa medida. ¿Cuánto es eso? ¿Cómo puede engrandecer algo que es como Él, eterno? Y pensaba en un ejemplo para poder entender esto. Muchos acá son padres de chicos, y seguramente alguna vez su hijo o hija se enfermó, tuvo fiebre, tos, ¿no? Pregunta a los padres, ¿amás a tu hijo o no? ¿Tenés misericordia con tus hijos? Sí, no, todo el tiempo. Pero seguramente te pasó, yo soy hijo, yo experimenté eso, pero seguramente te pasó de que cuando estaba enfermo y capaz se despertaba en la noche y no podía dormir, vos papá, vos mamá te quedabas al lado y no dormías. Y tenías como una fuerza sobrenatural para soportar, para ayudar, ¿o no? Bueno, fíjate eso, vos amás a tu hijo todo el tiempo, pero como dice el Proverbio 17, pero en los tiempos de angustia, parece que tu compasión se engrandece, ¿o no? Parece que tu amor es más grande. En realidad no es que es más grande, en realidad ya estaba ahí. Pero en ese momento de miseria o de necesidad de enfermedad fue una oportunidad para mostrar y manifestar cuán grande era. ¿O no? Bueno, así es. Así es cuando un pecador se acerca a Cristo. Él es misericordioso. Mirá, cuando uno de sus hermanos, somos hermanos de Cristo, peca contra Él, Cristo no se pone en contra mía. Se pone al lado mío contra mi pecado. Vos, papá, no odias a tu hijo, odias la enfermedad, porque daña a tu hijo. Pero Cristo se pone al lado. Se pone al lado. Cuánta misericordia.
algo más acerca de su misericordia es que Cristo se deleita en tener misericordia. Él no se deleita en la ira. Él no quiere la muerte del impío. Pero Él literalmente su corazón se deleita, se ensancha cuando uno de sus hermanos va a Él arrepentido. ¿Te das cuenta de la misericordia de Dios? Ahora, algo más de su misericordia de este corazón. Y es que Dios no envió ayuda humanitaria. Dios se hizo humano. Dice Juan cuando escribe la carta en 1 Juan, nosotros vimos, palpamos la gloria de Dios. Lo vimos con nuestros ojos. Cristo cuando curó al leproso, no lo curó de lejos, ayer veíamos eso, ¿no? Lo tocó, seguramente lo abrazó. Su misericordia es palpable. Cristo con la mujer samaritana. Con la mujer samaritana se sentó al lado y charló, conversó. Cristo cuando Pedro se estaba hundiendo en el mar, no le dijo, dale Pedro, esforzate. Fue y lo socorrió, le agarró la mano, lo salvó. Su misericordia, la misericordia de Dios se hizo humano, se encarnó, tomó forma de hombre y fue a la cruz. Como decía un amigo hace poco, Cristo no cargó su cruz, cargó mi cruz, cargó tu cruz. Murió ahí por vos, murió ahí por mí. Cristo hizo esta oración. Cristo hizo esta oración. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y te pregunto algo. ¿Pensás que Dios contestó esa oración? ¿Pensás que Dios contestó esa oración? ¿Qué creen? ¿Cuándo? Dios le contestó. Fíjate en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. El Señor ya había resucitado. Ya la obra ya estaba terminada, consumado es. El Señor ya había ascendido a los cielos y ya había venido el Espíritu Santo. Y en ese momento Pedro, en el versículo 14, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os es notorio y oíd mis palabras. Fíjate el versículo 23. A este, hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿A quién estaba hablando Pedro acá? Pedro le estaba hablando a esos que en Lucas 23 estaban a los pies de la cruz burlándose, a esos por los cuales Cristo oró, a ustedes que lo prendieron y lo mataron. Versículo 24, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 36, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Fíjate el 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Fíjate la respuesta de Dios a esa oración. ¿Te das cuenta? Padres, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Pero cuando el Evangelio fue predicado, ahí el Espíritu Santo le dio convicción de pecado y ahí ellos se dieron cuenta de lo que hicieron. Se compungieron de corazón porque se dieron cuenta de la gravedad de su pecado. Mira, cuando el Espíritu Santo te convence de algún pecado, es la misericordia de Dios que te está mostrando tu condición. Se compungieron de corazón y le preguntaron a Pedro y a los otros, ¿qué haremos? Respuesta, versículo 38. Pedro le dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. La respuesta que dio Pedro es la misma que leímos en Isaías 55. Vuélvanse a Dios, que Él es amplio en perdonar. El arrepentimiento. Un autor decía que el arrepentimiento no es la puerta de entrada al cristianismo. El arrepentimiento es la puerta de entrada y el camino. Es una vida de continuo arrepentimiento, de continuo cambio de mente, de continuo abandono del pecado. Por eso si hoy, y este tiempo de la cena es muy especial para pensar cómo está mi corazón, si hoy el Espíritu Santo trae convicción de pecado porque te hace ver actitudes, te hace ver esos pecados ocultos de los cuales vos te autojustificás o de los cuales minimizás, no te distraigas, no lo tapes, no te justifiques, reconocelos. Reconocelos y volvé a Dios, porque Él es amplio en perdonar. Mirá, a Cristo no le asusta tu pecado. Ya lo conoce, ya pagó por eso. ¿Sabe cuál es el problema del pecado encubierto? Que dice el proverbio, el que encubre su pecado no prosperará. Y no está hablando de prosperidad económica, está hablando de que no le irá bien, porque el pecado destruye y el pecado encubierto destruye aún más. Te destruye a vos, destruye tu matrimonio, destruye tu familia, destruye la iglesia. Por eso, si hoy vos estás encubriendo un pecado, la Biblia ya te dice cómo te va a ir. No te va a ir bien, te estás destruyendo. Pero hay una salida, que el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. No es que yo cuando me arrepiento, ay, Dios es misericordioso conmigo y me perdona. No, Él es hoy misericordioso y compasivo. Pero cuando yo me arrepiento de mi pecado y vuelvo a Él, yo experimento esa misericordia que ya hay en Él. ¿Se entiende? Él es misericordioso, Él es amplio en perdonar, Él está listo en perdonar. Él es como el padre cuando venía el hijo pródigo. Él salió corriendo, Él lo abrazó. El hijo pródigo se preparó un discurso re lindo y no lo terminó porque el padre ya le mostró misericordia. Por eso, hermano, por favor, no encubras tu pecado. No encubras tu pecado. No creas que el tiempo va a hacer olvidar las cosas. No creas que haciendo buenas obras para compensar te va a ir bien. No creas que tapándolo y poniéndote una careta no va a pasar nada. No, capaz nadie se entere en esta vida, pero un día todo va a ser expuesto delante de los ojos de Dios. Todo, toda intención, toda actitud. Pero hay gracia, hay misericordia de parte de Dios. Está ahí, está a la vuelta del arrepentimiento. Después del dolor del corazón que experimentaron estas personas que se compungieron de espíritu, vino la alegría y la libertad de la gracia, del experimentar el perdón de Dios. Y qué alegría. Por eso, hermano, volvé a Dios, arrepentite. Esto es para todos. Esto es para todos. Para los hermanos de hace más de 40 años, y los hermanos de hace un año, y para los que vienen por primera vez. Necesitamos experimentar la misericordia de Dios. Otra cosa, otra aplicación que sacaba, era que
aquellos que han experimentado la misericordia de Dios, porque se arrepintieron. Tenemos que alabar a Dios. Y la Biblia habla mucho, en los Salmos más que todo, acerca de la familia de Dios alabando a Dios juntos. Mirá la misericordia de Dios. Dios es misericordioso y nos muestra su misericordia por medio de su palabra, pero también por el abrazo de un hermano, por las palabras de un hermano, por el oído de un hermano. Y qué lindo, más que qué lindo, qué necesario es que vos que experimentaste la misericordia de Dios, también, al igual que Cristo, la manifiestes. Se haga carne en vos.